Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase número 17. Los saluda el profesor Ernesto Tadeo del curso de Biología y esta vez pues vamos a realizar nuestro tema de taxonomía, abriendo lo que vienen a ser los temas con respecto al estudio de los reinos. Cuando uno habla de la taxonomía, debemos de entender que desde la aparición del hombre en la Tierra, cuando éste empieza a involucrarse, empieza a estudiar la naturaleza del hombre mismo lo llevaba a poder clasificar. Encontrábamos plantas, encontrábamos animales y decíamos, esas plantas son benéficas, esas plantas nos favorecen, en cambio esas plantas nos pueden causar daño, son venenosas, igual con el caso de los animales. Hay animales que eran beneficiosos, son animales que pueden lesionarnos, que pueden causarnos daño. Esa idea, muy sencilla, muy simple, nos lleva a la idea de clasificación. Es más, el hecho de estar aquí, por ejemplo, tú estás en determinada clasificación también. Entonces, cuando uno se refiere a por ejemplo, el estudiar, entonces tú tienes diferentes tipos de ciclos, ¿no? Tienes semestral, tienes verano, anuales. O sea, eso es una forma de clasificación. Desde el momento en el cual naces te clasifican, sexo, varón, mujer, ¿no? Te clasifican por tu talla, por tu peso, ¿no? Entonces, la clasificación es algo inherente que tiene el ser humano. Pero lo que vamos a ver es desde el punto de vista ya científico. Entonces, veamos que cuando uno se refiere a la taxonomía, esta va a ser pues la rama dentro de la biología que va a permitir la clasificación sistemática, la clasificación científica de los organismos vivos. Pero para llegar a ella pues ha habido bastante tiempo y bastantes aportes, y dentro de ello diversos científicos, diversos personajes que han ido contribuyendo al desarrollo de esta ciencia. Así que empezamos. Ya vamos a desarrollar entonces el tema de taxonomía. Ya, ahí está, vamos a hablar de la taxonomía. Muy bien, entonces este es nuestro tema para hoy, el estudio de la clasificación de los organismos vivos. Ahora fíjate, cuando uno se refiere a la taxonomía, ¿ya? Esta taxonomía, esta palabrita, muy bien, va a permitir entonces el estudio de la clasificación. Y como todas las ramas que nosotros hemos estado viendo y las que continuaremos, va a haber un personaje encargado de dar los aportes, ¿sí? Pero antes de llegar a eso, definamos qué es taxonomía. Cuando uno se refiere a la taxonomía, podemos entenderla por aquí. Vamos a poner concepto. A ver, por aquí vamos a hablar del concepto de taxonomía. A ver, ¿qué viene a ser esta taxonomía, chicos? Concepto. A ver. La taxonomía se va a entender como aquella rama que va a permitir entonces la clasificación. Esa palabrita es la que debemos recordar, ¿ya? Concepto. La taxonomía es la rama, por aquí, es la rama de la biología, es la rama de la biología encargada de la clasificación, ¿ya? Encargada del estudio de la clasificación de los seres vivos, encargada del estudio, ¿ya? Del estudio de la clasificación, ¿ya? Encargada de la clasificación de los seres vivos. Ya está. Entonces eso viene a ser nuestra taxonomía. Eso es lo que debemos de entender. Ahora, te decía que como toda rama, siempre vamos a encontrar un personaje que es el que más aporta. Y dentro de la taxonomía, el padre o pionero, que es lo que vamos a ver a continuación, el padre o pionero viene a ser por aquí, a ver, el pionero es un científico sueco, que mira,
el padre o pionero viene a ser este científico sueco llamado Carlos Linneo, ¿no? Pero bueno, vamos a poner su nombre original. El pionero viene a ser Carl von Linné, ¿no? Para los amigos, pues Carlos Linneo. Entonces, este científico sueco, ¿ya? Es un científico sueco, naturalista sueco, que se encargó de proponer, científico sueco, ¿ya? Que propone, ahí vamos a apuntarlo, que propone un sistema, ¿ya? Un sistema de nomenclatura binomial, vamos a ponerlo así, propone un sistema de nomenclatura binomial, ¿ya? De nomenclatura binomial, ¿ya? Hay un sistema de nomenclatura binomial para los seres vivos, ya está. Eso es lo que nos va a proponer él, y este va a ser el aporte que le va a valer, pues, para ser considerado como el padre de la taxonomía. Carlos Linneo, en este año 1753, brinda este aporte para poder designar a los organismos. Ahora, tú me dirás, pero profe, ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué es eso de la nomenclatura binomial? Ahora lo vamos a mostrar detalladamente, pero debemos entender un poco el contexto en el cual se desarrolla Linneo, ¿no? O sea, para ese momento, cuando uno quería estudiar a una especie, el problema era que, de acuerdo a el idioma en el cual tú hablabas, el país en el cual tú te encontrabas, el nombre podía cambiar. Entonces, para poder universalizarlo, lo que se hace es establecer un solo nombre, al cual se le va a denominar el nombre científico más adelante. Y él también establece taxones, establece categorías taxonómicas para poder decir, ¿sabes qué? Hay una jerarquía dentro de los organismos. Entonces él establece, por ejemplo, lo que son la especie, el género, la familia, ¿no? Las categorías taxonómicas que vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces él es considerado como el padre de la taxonomía, justamente por proponer un solo nombre para todos los organismos vivos. A este sistema se le llama el sistema de nomenclatura binomial. Pero antes de llegar a propiamente el aporte, vamos a ir desarrollando un poco la historia de la taxonomía. Te había dicho que desde el inicio el hombre tenía, pues, por una cuestión muy inherente a él, clasificar, y no va a ser muy diferente. Entonces vamos a ver aquí un poco de la parte histórica. Mira, vamos a ver un poco de los aportes históricos. Mira, entonces vamos a ir viendo diferentes formas de clasificación por parte de los diferentes personajes que han ido desarrollándose, ¿no? Entonces, así tenemos a, mira, desde el padre de la biología, así tenemos a, desde el padre de la biología, ¿sí te recuerdas quién es el padre de la biología, verdad? El padre de la biología, Aristóteles. Desde Aristóteles nosotros vemos que hay un sistema de clasificación, o sea, él idea su propio sistema. Para Aristóteles, vamos a ponerlo por aquí, el primero será, pues, Aristóteles. Ahí, Aristóteles, el padre de la biología, chicos, nos dice que hay solamente, para él solamente van a existir dos reinos. Mira, para Aristóteles solamente existen dos reinos. Aquí lo voy a poner. Dos reinos. Para Aristóteles existe solamente el reino vegetal, o bueno, el reino plantae. ¿Ya? Aquí, reino animal, ¿ya? El reino animal y el reino plantae. Entonces, desde Aristóteles ya vemos que estamos clasificando. Acuérdate, Aristóteles, ¿no? Todo un personaje que se desarrolló dentro del siglo
dentro del siglo IV antes de Cristo. Entonces para él solamente habían plantas y animales. Ese va a ser el aporte que nos va a brindar Aristóteles. Entonces para Aristóteles habían animales, incluso él clasificó a los animales en animales con sangre roja, animales sin sangre roja, ¿no? Y habían plantas, ¿no? Encargado pues su discípulo llamado Teofrasto de estudiarlas y de clasificarlas. Eso es entonces con respecto pues al aporte que realiza Aristóteles. Ahora, muchos años más tarde, ya dentro de nuestra era, aparece otro científico, el padre de la ecología. Bueno, acá nos interesa no por su aporte en ecología, sino por su aporte en taxonomía. Aparece Ernest, por aquí vamos a hablar de Ernest Haeckel. Ernest Haeckel. Él se va a encargar de crear, de proponer un nuevo reino. Él va a decir que, bueno, tú ya entenderás que para la época, estamos hablando aquí estamos hablando ya del siglo XVIII, para la época, ahí está, Ernest Haeckel, para la época ya se conocía pues del microscopio, ya se sabía que había todo un mundo microscópico. Entonces, si tú te das cuenta, Aristóteles solamente habló de animales y de plantas. Profe, pero hoy hay hongos, hoy hay bacterias, hoy hay protozoarios, hay algas. ¿Qué pasó con ellos? Haeckel a todos los organismos microscópicos, a todos estos organismos unicelulares, los agrupa bajo un solo reino. El reino, él propone, mira, vamos a ponerlo por aquí. Él propone la creación, mira, propone el reino, por aquí lo voy a poner, él propone el llamado reino protista. ¿Ya? Él va a proponer el llamado reino protista. ¿Esto para qué? Para todos aquellos organismos, que se consideran pues unicelulares. Los organismos unicelulares iban a encajar aquí dentro de el reino protista. Entonces ahí van a estar, por ejemplo, los hongos unicelulares, van a estar los protozoarios, van a estar, por ejemplo, las bacterias. Eso plantea Ernest Haeckel, ¿ya? Dentro de su aporte. Ahora, hasta ahí, todo marcha bien, hay 3 reinos. Pero si tú te das cuenta, vas a tener bacterias, vas a tener hongos unicelulares y vas a tener, por ejemplo, los protozoarios dentro del reino llamado protista, lo cual nos genera una pregunta. ¿Significa que todos ellos son iguales? Por algo los he agrupado en el mismo reino. Eso nos lo va a responder por aquí. Vamos a poner por aquí Herbert Copeland. Este señor, Herbert Copeland, se va a encargar de decirnos que hay un problema con ese aporte de Haeckel. O sea, no está mal Haeckel, ¿no? Todo bien, no hay problema, pero lo que pasa es que podemos hacer algo. Si yo dejo así el reino, significa que estoy considerando que las bacterias, los hongos, los protozoarios, todos ellos son iguales. Pero ¿qué pasa con las bacterias? Si analizamos las células, hongos unicelulares, los protozoarios presentan núcleo. En cambio, lo que vienen a hacer las bacterias son organismos procariotas, no tienen núcleo. Esa fue la explicación, o esa va a ser la explicación para que Copeland pueda proponer, mira, propone el reino, mira, propone el reino monera. Este reino monera, listo, va a agrupa a las bacterias. ¿Ya? Agrupa a las bacterias. Mira, entonces esto nos obliga a separar a las bacterias del reino protista y crear un nuevo reino, el reino monera. Así hasta este punto, mira, 1, 2, 3, 4. Hasta aquí tenemos ya
4 reinos. Pero yo estoy muy seguro que tú has escuchado hablar de la taxonomía en 5 reinos. Profe, ¿y esa de quién es? Mira, aquí va a aparecer Robert Whittaker. Aquí está, Robert Whittaker, que en el año de 1969 va a decir, ¿saben qué? Yo voy a utilizar todo lo que ustedes me han dicho, pero yo no estoy de acuerdo con algo. Whittaker se da cuenta, a ver, fíjate hasta ahí, ¿quién falta? ¿Quién faltaría? Whittaker se da cuenta que hasta ahora, dentro de la clasificación que había, aquí te hablé de hongos unicelulares, una levadura, por ejemplo, los mohos, pero ¿y los hongos pluricelulares? O sea, un champiñón, por ejemplo, ¿dónde estaba? Estaba todavía dentro de las plantas, se consideraban como plantas. Entonces uno pensará, pero profe, un hongo, ¿cómo va a estar dentro de las plantas? El criterio más lógico es que las plantas son seres fotosintéticos, son seres autótrofos, pero los hongos son seres heterótrofos, son descomponedores. Entonces no puede obtenerlos dentro del mismo reino. Y eso es lo que genera Robert Whittaker. Whittaker dice, ¿sabes qué? Vamos a dividir, vamos a separar a estos honguitos y hay que crearle su propio reino. Entonces, al proponer ello, lo que está haciendo Whittaker es proponer la taxonomía de los 5 reinos. Acá mira, él va a proponer, aquí le pongo propone la taxonomía en 5 reinos, la taxonomía de los 5 reinos. Y cuando hablamos entonces de esta taxonomía de los 5 reinos, ¿qué reinos vamos a tener? Entonces vamos a apuntar por aquí los reinos que nos va a proponer Whittaker. Aquí vamos a tener entonces así, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, al reino, a ver aquí, al reino, a ver, bueno, a ver, ya no reinos, así. Vamos a poner aquí al reino, en orden. El reino Monera, ahí está. El reino Monera. Este reino Monera va a agrupar a lo que conocemos como bacterias. Este es el primero. El reino Monera se va a encargar de agrupar a todas las bacterias. Ahí está, reino Monera. Luego voy a tener el reino protista. El reino protista va a agrupar aquellos organismos como por ejemplo las algas que también las separamos de las plantas, algas y protozoos, los protozoarios, pues, ¿no? Algas y protozoarios. Luego tengo el reino fungi, recién criadito reino fungi. Este reino fungi, ¿para quién? Claro, el término fungi aplica para los hongos, ¿sí? El reino fungi es el reino propio de los hongos. Luego me va a quedar pues el reino plantae para hablar de las plantas, reino plantae, para el caso de las plantas, ¿eh? Reino plantae para las plantitas. Y el último reino, pues nuestro reino, ¿verdad? Aquí tendríamos el llamado reino animalia para hablar del reino de los animales. Esos van a ser los 5 reinos, acá los animales, ¿no? Los 5 reinos que propone Whittaker, ¿correcto? Entonces, esta taxonomía de los 5 reinos, propuesta en el año 1966, es la que muchas veces nos ha acompañado, ¿no? Y vamos a irla desarrollando. Esa es la taxonomía de los 5 reinos. Ahora, aquí habría que señalar lo siguiente, que dentro de los 5 reinos, el reino Monera agrupa solamente los organismos de tipo procariota, o sea, a todos los organismos que presentan células procariotas, células sin núcleo, mientras que los reinos protista, fungi, plantae y animalia van a agrupar aquellos organismos
que van a tener pues a células nucleadas, ¿ya? Entonces, Monera, células procariotas, y todo lo demás, protista, fungi, plantae, animalia, va a presentar organismos con núcleo, ¿sí? Entonces vamos a hacer una tablita por aquí. Vamos a hacer una tablita para poder entender lo que vamos a ir realizando. Mira, cuando hablamos de los reinos, a ver, vamos a ponerlo por aquí. A ver, vamos a ver por aquí, reinos y seres vivos. Ya, vamos a ponerle por aquí, mira. Vamos a ver en esta tablita, vamos a apuntar por aquí, los reinos y seres vivos. Entonces vamos a poner los ejemplos que vamos a poder encontrar dentro de cada reino, relacionándolo pues con los organismos, ¿ya? Mira, vamos a poner por aquí. A ver, esto va de anaranjado. Reinos y seres vivos que vamos a tener por aquí. Listo. A ver. Vamos a apuntarlo por aquí. Muy listo. Ya está. Muy bien, aquí el reino. Y aquí los animales. Muy bien. A ver, en el primer caso vamos a tener al reino llamado protista, como habíamos mencionado. Reino Monera, como habíamos mencionado. Entonces vamos a apuntar por aquí. Mira. En el primer cuadradito yo voy a poner el tipo de célula. Le pongo una C de célula. Aquí voy a poner el reino. ¿Ya? Aquí trabajamos el reino. Y por aquí vamos a colocar los seres vivos que se encuentran. ¿Ya? Ahí. Vamos a apuntar por aquí. Y vamos a hablar pues de los representantes. A ver aquí. Representantes de los seres vivos que vamos a poder encontrar. Representantes. Ahí. Muy bien. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, al llamado reino Monera, que este va a ser el primero, dentro del reino Monera, que tiene células, le voy a poner una P por células, ser células procariotas, ¿qué voy a poder encontrar dentro del reino Monera, chicos? Dentro del reino Monera vamos a poder encontrar lo que vienen a ser, por ejemplo, las llamadas bacterias, ¿sí? Acá vamos a poder encontrar a las llamadas bacterias y también vamos a poder encontrar a un grupo llamado cianobacteria. Entonces por acá tenemos bacterias. Mira, tenemos a las bacterias y vamos a tener también a las cianobacterias. ¿Ya? Hay bacterias y hay cianobacterias. ¿Listo? Ahora, hay bacterias y hay cianobacterias. Ahora veremos que aquí en el término bacteria luego se van a tener que separar. Ya luego vamos a dividir también. ¿Qué más tengo? Tengo el reino protista. Ya tengo el reino protista. Donde, acá vamos a poner reino protista. Este viene a ser mi segundo reino. Donde encontraremos pues a las algas. Y encontramos también a los protozoarios. Algas y protozoos. Si nosotros analizamos lo que hay en cada reino, por ejemplo, aquí son procariotas unicelulares, ¿no? Aquí son procariotas de tipo unicelular. Aquí en el reino protista hay unicelulares, pluricelulares y unicelulares, heterótrofos, autótrofos. O sea, es un reino bastante mixto ahí, ¿no? Luego tenemos el reino fungi. Este reino fungi que va a permitir hablar de hongos, pero cuando uno se refiere a los hongos, dentro de los hongos, por ejemplo, vamos a tener aquí que hablar de diferentes seres vivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hongos propiamente de tipo Z, podemos hablar de levaduras, podemos hablar de mohos, entre otros, ¿no? Todos ellos vienen a ser tipos de honguitos, ¿no? Otro, el reino Plantae. Ahí ya hablamos pues de las plantitas. Ahí ya estamos hablando de las plantas. Pero te acordarás que las plantas, por ejemplo,
si uno las quiere ver, tenemos pues aquí diferentes tipos de plantitas. ¿Te acuerdas, por ejemplo? Vamos a ponerlo aquí, Rhinoplantae. Ahí mira, el Rhinoplantae. Este Rhinoplantae, ¿qué cosa contiene? Contiene, por ejemplo, plantas que son criptógamas y plantas que son fanerógamas. Hablamos ahí de los musgos, hablamos de los helechos como plantas criptógamas y de las fanerógamas como el caso de las gimnospermas y angiospermas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos plantas que son criptógamas, musgos, helechos, y vamos a tener también a las plantas de tipo fanerógama. Plantas que tienen ya flor, que tienen semilla. Entonces ahí tenemos otra forma de poderlo ver. Y luego tendríamos pues el reino Animalia. ¿Ya? El reino Animalia, donde podemos hablar pues de organismos que son invertebrados y organismos que son vertebrados. Esa sería otra forma de poderlo ver. Los invertebrados, los vertebrados, cada uno de ellos presenta determinados filum, ¿no? Aquí invertebrados y vertebrados. Ya esto lo vamos a ir generando su clasificación cuando nos llegue pues el momento del estudio de este reino. Ahora, ahí está. Eso es entonces lo que yo debo de ir manejando. Todos estos reinos, recuerda, le vamos a poner una letra E, porque son reinos que tienen células de tipo, ahí no, son células, acá no, son organismos que presentan célula de tipo eucariota. Ya, entonces acá lo voy a cerrar, así, ya está. Entonces ahí tengo, a todos ellos le voy a poner una E, porque hablamos de organismos de células eucariotas. Todos estos son procariotas y todos estos son eucariotas, ¿correcto? Entonces eso es lo que tenemos hasta aquí. Ahora, lo que vamos a ver es con respecto pues a la llamada nomenclatura. Tenemos que hablar de la nomenclatura binomial. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Ya entendiendo lo que se había formado, podemos hablar ahora sí de la nomenclatura binomial. Hablamos por aquí de la nomenclatura binomial. ¿Qué cosa es esto, chicos? A ver, vamos a apuntarlo por acá. Nomenclatura binomial. Recuerda que Linneo va a ser considerado como el padre de la taxonomía justamente por esto. ¿Y qué cosa es? La nomenclatura binomial designa un nombre, ¿ya? Designa un nombre basado en dos palabras, ¿sí? Esas dos palabras son el género y la especie. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar el caso humano. En el caso del hombre, nuestro nombre científico viene a ser el Homo sapiens, ¿correcto? Entonces yo lo voy a poner por aquí, mira. La nomenclatura binomial utiliza el nombre científico basado en dos palabras, ¿correcto? Es un nombre, ¿ya? Es un nombre, por aquí, nombre basado en dos, ¿ya? En dos palabras. Ahora vamos a designar estas dos palabritas. Te decía que para el caso humano, nuestro nombre científico, por ejemplo, es Homo, acá lo voy a poner más grandecito, ¿ya? Es el Homo, ¿sí? El Homo sapiens, ¿ya? Este viene a ser nuestro nombre científico. Ahora, los nombres científicos tienen unas determinadas características. Cuando uno se refiere aquí, por ejemplo, tú te estás dando cuenta que hay dos palabras. Tengo la primera, que vamos a ponerla por aquí, la primera que viene a ser lo que llamamos el género. Mira, esto es el género, ¿ya? Y esta segunda palabra viene a ser la especie. Entonces, un nombre científico está formado por dos palabras. Está formada por lo que viene a ser aquí el género y la especie.
El género y la especie vienen a ser categorías taxonómicas, son dos categorías taxonómicas. Pero, profe, ¿por qué se le dice de esa manera? Lo que ocurre es que cuando uno se refiere al nombre científico, el primero es un sustantivo. La primera palabra que se utiliza, el género, viene a ser denominado un sustantivo. ¿Ya? Es un sustantivo. Y la segunda se refiere pues a un adjetivo. Lo está caracterizando. Y tú dirás, pero profe, ¿qué significa eso? Que cuando tú hablas de un nombre científico, el nombre científico lleva esas dos palabras. Lleva el sustantivo, que es homo, hombre, y el adjetivo que se refiere a sapiens, que es sabio. Homo sapiens, hombre sabio. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, este Homo sapiens, hombre sabio, es nuestro nombre científico. La primera es un sustantivo, que es el género, y la segunda es un adjetivo. Así podemos tener diferentes nombres científicos de acuerdo a la especie. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Pero aquí debemos de considerar algo. Cuando uno se refiere a un nombre científico, hay determinadas reglas que se siguen para poderlo escribir. Por ejemplo, a ver, dentro de las reglas para escribir un nombre científico, no sé si te habrás percatado que uno, cuando yo lo he escrito, yo siempre escribo en mayúscula, ¿no? Mi letra es siempre en mayúscula, pero aquí lo que estamos viendo pues es que yo lo he escrito en minúsculas y solamente la primera letra la he hecho más grande. La he hecho más grande para entender que está en mayúscula y lo demás lo hago más chiquito para hacerlo entender que está en minúscula. Significa que para escribir un nombre científico, la primera letra, fíjate, la primera letra, ahí, la primera letra del género, va en mayúscula, se escribe en mayúscula. Esa es la primera característica. Se escribe en mayúscula. Listo, se escribe en mayúscula. Lo primero. Lo segundo. Y obviamente ya todo lo demás se escribe con letra minúscula. Solamente aquí. Solamente la primera va en mayúscula. Todo lo demás es en minúscula. ¿Qué más? Si te habrás percatado el término Homo sapiens, tú los puedes leer correcto, pero no está en nuestro idioma. En nosotros, nosotros lo consideramos en latín. El nombre científico está en latín o está latinizado. ¿Por qué? Porque te acuerdas que te mencionaba que para la época de Linneo era complicado hablar de una especie. Porque yo te digo, por ejemplo, perro, ¿no? Para hablar de nuestro animalito, de la mascota. Pero está en nuestro idioma. En el caso de alguien que habla inglés, te diría dog. Alguien que habla italiano, cani, ¿no? Cani, il cani. Entonces, esto, por ejemplo, no era bueno para la ciencia. La ciencia debe hablar un solo idioma. Y entonces Linneo dice, bueno, hay que utilizar una sola lengua. Y designa a una lengua, pues, como el latín, ¿ya? Los nombres científicos se escriben, aquí, se escriben en latín o latinizados. Se escribe en idioma latín o está latinizado, como te digo, ¿ya? Entonces, esa es otra característica que tienen los nombres científicos. Y lo que debemos de entender también es que el nombre científico ya está en latín o latinizado, y aquí debemos de considerar algo. Normalmente, no sé si tú has visto, por ejemplo, en el Word, cuando uno escribe, tiene tres opciones arriba, ¿no? Negrita, cursiva y subrayada. El nombre científico debe estar de alguna manera diferenciado. Aquí, por ejemplo, no lo puedo diferenciar mucho. Lo normal es que los nombres se puedan escribir en cursiva, ¿sí? Se escriban en cursiva para diferenciarlos. Otra manera es de poderlo diferenciar es subrayándolos. Esa es otra forma. Yo, por ejemplo, aquí para poderlo distinguir voy a aplicarle un subrayado, ¿ya? Voy a aplicarle, por ejemplo, aquí un subrayado. Le voy a poner así como anaranjadito. Le voy a subrayar así, mira. Homo
sapiens. No puedo hacerlo en cursiva porque no se nota mucho, entonces lo voy a subrayar. Entonces voy a poner aquí, mira, en cursiva escribe en cursiva, ¿ya? En cursiva, ese es uno, o subrayado. Ahora, si se hace esto último, o subrayado, ¿ya? Si se hace esto último, el subrayado, fíjate que no lo hago junto. El subrayado o subrayado por separado, ¿ya? O subrayado por separado. Ya no se te ocurra subrayar todo junto. O subrayado por separado, ¿correcto? No lo hago, fíjate que no lo hago todo continuo, ¿ya? Entonces, cuando uno se refiere al nombre científico, el nombre científico sigue pues estas características, ¿ya? Entonces, aquí lo vamos a encerrar. El nombre científico se escribe en latín, el nombre científico se escribe utilizando dos palabras, se escribe utilizando lo que viene a ser la primera palabra, que es el género, la segunda palabra, que es la especie. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a subrayar para que lo puedas identificar. Entonces tenemos el género, tenemos la especie. Listo, ahí está. Entonces eso es lo que debo de considerar para mi nombre científico. Vamos a dar algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner aquí. A ver, por ejemplo, a ver, acá vamos a poner ejemplos. Otros nombres científicos importantes, por ejemplo, ejemplos. Vamos a poner el caso de, a ver, hablemos del ave nacional del Perú, se llama rupícola. En el caso del ave nacional, por ejemplo, tenemos rupícola, se llama así, rupícola, ahí, rupícola peruviana. Ese es el ave nacional del Perú, lo que llamamos el tunqui o gallito de las rocas, ¿no? Rupícola peruviana. Otra, por ejemplo, Cantua buxifolia. ¿Qué es eso? Ese es el nombre de nuestra flor nacional. Cantua buxifolia es la llamada flor de la cantuta, ¿no? Cantua buxifolia. Lo voy a subrayar ahí para que se pueda distinguir. Ya sabes que se subraya por separado, ¿no? Rupícola peruviana. Igual aquí, Cantua buxifolia. Rupícola, ahí está, ahora sí, rupícola peruviana. Listo, entonces esos son algunos ejemplos y te das cuenta que sigue cumpliendo el mismo criterio. Dos palabras, ¿sí? Siempre hablamos de dos palabras para referirnos al llamado nombre científico, ¿ok? Ahora, te dije que cuando hablamos del nombre científico, el nombre científico está escrito en base al género y a la especie. Y por tu cabeza pasará, pues, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es el género que viene a ser la especie? Entonces, lo que vamos a ver por aquí son las llamadas categorías. Acá vamos a poner, mira, vamos a ver las categorías taxonómicas. Ya, son las llamadas categorías taxonómicas. Muy bien. Entonces, dentro de las categorías taxonómicas, lo que vamos a ver es lo siguiente, mira. En el caso de las categorías taxonómicas, estas propuestas por Linneo van a ser 7. Linneo te propone inicialmente 7 categorías taxonómicas. Profe, pero yo he escuchado que hay 8, que hay una más, que es el llamado dominio. Lo que pasa es que yo te expliqué hasta aquí con Whittaker y su taxonomía de los 5 reinos. Pero vamos a ver que hoy actualmente hay una clasificación adicional. O sea, hay una clasificación posterior a Whittaker, que es la clasificación de Guss, de Carl Guss. Este es de Whittaker, la de Robert Whittaker, basada en 5 reinos. Pero Guss lo que hace es, justamente, ¿te acuerdas que te decía que esto se va a dividir en algún momento? Guss lo que dice es que no hay 5 reinos, sino hay 6. Entonces, estas bacterias de aquí se van a terminar dividiendo y vamos a tener que hablar de 2 grupos de bacterias. Un grupo llamado Archaeobacteria y otro grupo llamado Eubacteria.
Las arqueobacterias serán bacterias primitivas, bacterias que viven en condiciones extremas. Y estarán también las eubacterias, que son las bacterias comunes, las bacterias que conocemos, por así decirlo, ¿no? Las bacterias modernas, si así lo quieres ver. Y ahora lo detallamos. Pero al hacer eso, entonces, además de dividir los 5 reinos de Whittaker en 6 reinos, para ese momento la máxima categoría taxonómica era el reino. Pero de ahí en adelante, él dice, no, vamos a agrupar a los reinos en dominios. Entonces, él propone la creación de 3 dominios. Habla de dominio, por ejemplo, Archaea, ¿sí? Archaea, donde estarán las arqueobacterias. El dominio Bacteria, donde estarán las eubacterias. O sea, cada dominio hasta ahí incluye un reino. El dominio va a estar formado por reinos. El dominio Archaea está formada por el reino Arqueobacteria. El dominio Eubacteria está formado por el reino Eubacteria. Y los otros 4 reinos, Protista, Fungi, Plantae y Animalia, formarán el dominio Eucaria. Eso es lo que te plantea Gus. Y entonces surge la categoría taxonómica del dominio, como la máxima categoría taxonómica. Entonces yo voy a poner aquí las categorías de mayor a menor, ¿correcto? Tenemos aquí las categorías taxonómicas de arriba a abajo. Vamos a ponerlo. Tengo, por ejemplo, vamos a apuntarlo con lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el dominio arriba. El dominio, esta es la primera categoría taxonómica. Tenemos el reino. Ya tenemos el reino. Aquí viene la diferencia. Podemos hablar de filum. ¿Ya? Podemos escribirlo así, filum o F simplemente. O podemos hablar de división. Ahora te explico por qué. Filum o división. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo por aquí? Estas son las categorías superiores. Habíamos dicho que las categorías inferiores, o las que se encuentran en nombre científico, son el género y la especie. Así que vamos a empezar ahora de abajo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí va la especie, mira, especie y género. Ahí. Hasta ahí. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Para acordarte de las categorías taxonómicas, puedes decir lo siguiente. Es generalmente fácil. Si tú dices fácil, es porque vas a utilizar esto. Así como, ahí está, mira, ¿ves? Ajá, familia, ¿no? Toretto estaría orgulloso. Familia, es generalmente fácil de familia. Ordenar, ahí, ordenar viene de orden. Ordenar una clase. Ordenar una clase para reinar y dominar. ¿Sí? Así vamos a decir. Es generalmente fácil ordenar una clase para reinar y dominar. Esas son mis 8 categorías taxonómicas. Estas 8 categorías taxonómicas, le voy a poner 2 flechitas, una hacia arriba, así. ¿Ya? Hacia arriba. Y otra hacia abajo, así. Una hacia arriba y otra hacia abajo. Listo. Cuando tú ves así, chicos, ¿esto qué me indica? Que el conjunto de especies forma un género, el conjunto de géneros forma una familia, el conjunto de familias forma un orden, el conjunto de órdenes forma una clase, el conjunto de clases formará filum o división, el conjunto de filum o división formará el reino y el conjunto de reinos forma el dominio. Eso es lo que ocurre. Hay 8 categorías. O también puedo decir, un dominio está formado por reinos, un reino está formado por filum, un filum por clase, las clases por orden, los órdenes por familia y las familias por género y las especies que son la mínima, ¿no? Las especies, la especie se considera la unidad. La especie es considerada como la unidad taxonómica, ¿ya? Es considerada la unidad. Mientras yo voy hacia arriba, voy a poder encontrar más seres vivos, voy a encontrar más diversidad, ¿ya? Hacia arriba yo encuentro más diversos.
¿A qué me refiero? Que si yo voy a hablar de un dominio, en un dominio yo tengo, por ejemplo, un animal, tengo, por ejemplo, a una planta, tengo, por ejemplo, un hongo y tengo, por ejemplo, una bacteria, a un protozoario. Eso es hacia arriba, los dominios. Pero si yo hablo de una especie, la especie es uno. Un perrito, por ejemplo, hablamos de canis familiares, de Felis domestica, hablamos de Rupicola peruviana, de Cantua buxifolia, o sea, solamente una especie. Mientras voy hacia abajo entonces, ¿qué aumenta? Es más específico. ¿Sí? Hacia abajo hablamos de algo más específico. Y si hablamos de algo más específico, nos referimos a que tenemos menor cantidad de especies. Más especies arriba, menos especies abajo. Porque va subiendo. Por ejemplo, en el caso del filum, yo tengo el filum, por ejemplo, vamos a poner el filum de los artrópodos. Pero dentro de los filum artrópodos tengo varias clases: insectos, arácnidos, crustáceos, los miriápodos. Tengo varios ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todos los seres vivos tenemos eso. Todos los seres vivos presentamos determinadas categorías taxonómicas, ¿no? Entonces, esas categorías taxonómicas nos van a determinar nuestra jerarquía, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, ahí es poner un ejemplo que incluya todo. Vamos a ver en el caso humano, por ejemplo. Mira, vamos a poner aquí, un ejemplo con todas estas categorías taxonómicas, ¿ya? Aquí recuerda, a ver, espérame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Ajá. Entonces, recuerda aquí lo siguiente. La especie es la unidad de la taxonomía. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Con el ser humano. ¿Ya? Nuestro ejemplo va a ser el ser humano. Vamos a hablar aquí del hombre. ¿Ya? Vamos a poner nuestras categorías taxonómicas. Entonces vamos a poner por aquí lo siguiente. Por aquí voy a ir colocando las categorías. A ver, vamos a ir recordando. Ya, vamos a ir recordando lo que nosotros tenemos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. A ver, de arriba abajo, que tengo dominio. Ya, tengo dominio. En realidad son 3 dominios, como habíamos mencionado. Tengo el reino. Según Whitaker son 5 reinos. Según Gus son 6 reinos. No es que esté mal, simplemente es la postura que se asume. Dominio, reino. Luego viene el filum. ¿Ya? Ahora tú dirás, profe, ¿por qué me dijo que puedo usar filum o división? Lo que pasa es que la palabra filum tú la utilizas cuando te refieres a animales o seres vivos que tienen célula animal. Por ejemplo, nosotros decimos filum artrópodo, filum equinodermo, filum poríferos, filum nidarios, porque te refieres a animales. Pero si uno habla de plantas, por ejemplo, no voy a decir filum angiosperma, filum briofita. No, se utiliza la palabra división. División briofita, división pteridofita, división gimnosperma, división angiosperma. En general, la palabra división la utilizas para cualquier ser vivo que tenga células vegetales. Por ejemplo, los hongos, división basidiomiceto, ficomiceto o ascomiceto, ¿no? División clorofita, feofita para las algas. Algas, plantas y honguitos, utilizo la palabra división. Pero si hablo de filum para animales y para los protozoarios, filum mastigóforo, filum sarcodino, por ejemplo. Ya, sigo. Filum, tengo por aquí la clase, tengo por aquí el orden, luego voy a tener a la familia, el género y la especie. Ahí, familia, luego tengo el género y por último tengo a la especie. Ya está, dominio, reino y por aquí vamos a poner a la especie. Ya está. Esas vienen a ser entonces, medio chueco, ¿no? Acá tengo a mis categorías taxonómicas. Entonces vamos a utilizar esto para poner el ejemplo, como te digo, con el ser humano. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente.
Nosotros, por ejemplo, ya sabemos nuestro nombre científico. El nombre científico en nuestro caso es Homo sapiens, ¿no? Significa el hombre sabio, el hombre que piensa. Entonces nosotros vamos a ir colocando por aquí esas palabritas. Miren, a ver, ya sabemos que Homo sapiens es abajo. Entonces yo aquí voy a poner que mi género, fíjate, mi género es el género Homo. Acá, mi género es el género Homo. Ya, ahí está, ese es mi género. Mi género es el Homo. Y mi especie es el Homo. Ya, ahí, el Homo sapiens. Esa es mi especie. ¿Listo? Todo lo demás lo pongo en mayúscula por una cuestión de comodidad con mi letra. El dominio. Nosotros estamos en el dominio de organismos que tienen célula eucariota. Nuestro dominio se llama eucaria. Dominio eucaria. Listo. ¿Cuál sería el reino del hombre? ¿Eres una planta? ¿Plantae? ¿O eres un hongo? ¿Fungi? No, ¿verdad? Tú eres del reino animal. Entonces, tu reino, mi reino, nuestro reino es el reino animalia. Ya está. Nuestro reino es el llamado reino animalia. Ahora, con respecto al filum, muchachos, cuando tú te refieres al filum, tú eres ¿qué tipo de animal? ¿Serás un artrópodo, un equinodermo? Un equinodermo es una estrella. Un artrópodo, una cucaracha. Tú eres aquel que tiene columna vertebral. Entonces se nos dice el filum es el filum cordados. Ahí. Filum cordados. Ese es nuestro filum. Ahora, dentro de los cordados hay clases. Por ejemplo, tú puedes pertenecer a la clase de los peces. Podemos hablar de los anfibios, los reptiles, de las aves, o eres un mamífero. Nuestra clase se llama mamalia, ¿no? en el latín, pero vamos a poner por aquí, la clase es de los mamíferos. Clase de los mamíferos. Listo. Ahora, orden y familia. Tú dentro de los mamíferos hay varios, por ejemplo, un probóscido es un elefante, un lagomorfo sería un conejo. Entonces podríamos ir viendo así diferentes tipos, ¿no? Roedores, podemos hablar de artiodáctilos, perisodáctilos, sirénidos, cetáceos, quirópteros. Hay diferentes tipos de mamíferos. ¿Tú qué eres? Tú eres el primero. Tú eres de los primates, ¿ya? Tú eres de los primates. Tu orden es el orden de los primates. Ese es tu orden. Y tu familia es la familia de los homínidos, ¿no? Te acordarás ahí, por ejemplo, de todos los homo, ¿no? Todos los homo que podemos encontrar dentro de nuestra evolución, ¿no? Entonces por acá le pongo filum. Ya está. Muy bien. Entonces esas vienen a ser pues nuestro nombre científico. Tú eres del dominio eucaria porque tienes células eucariotas, del reino animal porque perteneces a este reino, eres heterótrofo, ¿no? Tú cordado porque tienes columnas vertebral, mamífero porque presentas glándulas mamarias, entre otras características, primates, ¿no? Eres de los primeros. Los primates tenemos una característica muy peculiar, tenemos nuestro pulgar oponible, ¿no? Una de las características de los primates, de la familia de los homínidos, del género Homo, y tu especie es el Homo sapiens. Profe, yo he escuchado Homo sapiens sapiens, ya, es otro tipo de nomenclatura, se llama trinomial. Nosotros aquí trabajamos con una nomenclatura en base a dos nombres, nomenclatura binomial, que es el llamado nombre científico. Profe, y si yo me refiero, por ejemplo, y digo perro, digo gato, digo flor de la cantuta, digo gallito de las rocas, eso se llama nomenclatura vulgar o nombre común. Eso es un nombre vulgar o un nombre común, ¿ya? Entonces, muchachos, esto es con respecto a la primera parte de taxonomía, y ahora lo que vamos a ir desarrollando después, los reinos. Vamos a ir hablando un poco de cada uno de los reinos, empezando por el llamado reino monera. Muy bien, vamos a desarrollar entonces ahora la parte del reino monera. Entonces vamos a ir definiendo lo que vamos a poder encontrar dentro de este reino. Entendamos primero que cuando uno se refiere al reino monera, este término incluye lo que son bacterias, propiamente eubacterias y arqueobacterias. Entonces yo la voy a poner por aquí, mira.
dentro del reino Monera, aquí le pongo reino Monera, ¿no? Mira, vamos a tener al reino Monera. Vamos a encontrar, como te decía, dos tipos, ¿no? Vamos a encontrar a las bacterias y vamos a poder encontrar a las eubacterias, a las arqueobacterias y a las eubacterias. Ahí, por ejemplo, así, mira, de un lado voy a tener por aquí a las llamadas arqueobacterias. Ahí, arqueobacterias. Y también voy a presentar, pues, de este lado a las llamadas eubacterias. Ya tenemos así. Entonces, dentro de el término Monera, dentro del reino Monera, puedo hablar de arqueobacterias, puedo hablar de eubacterias. Cuando uno se refiere a las arqueobacterias, el término arqueobacterias se refiere a aquellas bacterias que son primitivas, aquellas bacterias extremófilas se les denomina, porque se caracterizan ya que habitan en lugares extremos. Dentro de estas arqueobacterias vamos a poder hablar, por ejemplo, aquí, ya mira, dentro de estas arqueobacterias, por ejemplo, vamos a hablar de, a ver aquí, vamos a separar esto, de tres tipos. Podemos hablar de arqueobacterias llamadas, vamos a ponerle aquí, metanógenas, 1. Vamos a tener, por ejemplo, a las llamadas halófilas o halobacterias también se les llama. Y el último vienen a ser las bacterias termófilas o termoacidófilas. A ver, explicamos de este grupo. Las tres primeras, todas se caracterizan por el ambiente extremo en el cual se desarrollan. Por ejemplo, las bacterias metanógenas viven en ambientes sin oxígeno, viven en ambientes anaeróbicos, ¿sí? Y más bien son bacterias que producen metano, ¿ya? Son bacterias, de ahí viene su nombre, productoras de metano. Este tipo de bacterias se va a alojar, por ejemplo, en el intestino de los rumiantes, en el intestino de una vaca, por ejemplo, en basurales se les puede encontrar, o lugares propiamente donde no hay oxígeno. El segundo, las llamadas halófilas, son bacterias que habitan en lugares extremadamente salinos, lugares con una alta tasa de salinización. Estos lugares salinos, por ejemplo, pueden hablar de lugares como el Mar Muerto, ¿no? Donde la tasa de salinidad es extremadamente alta. Y las termoacidófilas son aquellas arqueobacterias que habitan en lugares con altas temperaturas, ¿sí? Altas temperaturas y un pH ácido. Cuando uno habla de estos lugares, por ejemplo, estamos viendo lugares como los volcanes, los geysers, lugares donde hay mucha temperatura, una temperatura que supere los 70 grados, y un pH ácido, aquellos lugares con pH de 1, de 2, que cualquier otro organismo probablemente con estas condiciones moriría, pero estas arqueobacterias están, digamos, acondicionadas para poderlo hacer. Son organismos procariotas, son organismos unicelulares. La mayoría de ellos son autótrofos de tipo quimiosintético, ¿sí? Utilizan la oxidación de compuestos químicos inorgánicos para obtener su energía, ¿sí? ¿Se parecen mucho a las bacterias? Sí. Dentro de su composición solamente tienen algunas diferencias, como por ejemplo, dentro de su pared celular no hay mureína, lo que hay es pseudomureína, y en el caso de su membrana no hay una bicapa, sino hay una monocapa lipídica. Son algunas diferencias con respecto a su estructura. Y dentro de las eubacterias, aquí vamos a tener que ver dentro de las eubacterias vamos a tener propiamente a las bacterias, ¿ya? Propiamente a las bacterias, y vamos a hablar también de las cianobacterias. Ahí mira, arqueobacterias, y también hablamos de las cianobacterias.
¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Su forma de nutrición. Mientras que las cianobacterias las bacterias son unicelulares. Acá mira, unicelulares. Pueden ser coloniales incluso, ¿no? Unicelulares y heterótrofas. ¿Ya? Muchas de estas son agentes descomponedores, ¿no? Y heterótrofas. Las cianobacterias son unicelulares, coloniales también, unicelulares y autótrofas. Es decir, que estas bacterias son fotosintéticas. ¿Ya? Las cianobacterias realizan una fotosíntesis tal cual lo hacen las plantas superiores, o sea, hacen una fotosíntesis del tipo oxigénica, con producción de oxígeno. Ahora vamos a hacer un esquemita por aquí para poder hablar de una bacteria, ¿ya? Vamos a hablar por aquí de una bacteria. Entonces voy a tener, por ejemplo, acá, a ver, vamos a dibujar la membrana. Esta va a ser la membrana de la celulita. Ahí, esta es su membrana. Ahí está su membrana. Por acá vamos a dejar unos espacios para hacer esto. Aquí, por aquí, por aquí. Ya, esa parte es su membrana, ¿ya? Ahí está, este espacio también. Muy bien, esta es su membrana. Luego lo que voy a hacer por fuera va a ser su pared. Ya, aquí vamos a hacerle su pared celular. Ahí está, esto va a ser la pared celular. Ahí está, pared celular. Muy bien. Y en algunos casos, algunas bacterias presentan una cubierta adicional. Esta cubierta adicional será pues la llamada cápsula, ¿no? Ahí. Una cubierta media mucilaginosa hecha de polisacáridos aquí, ¿ya? Entonces ahí vamos a representarla de esta manera. Listo. En algunas, ¿sabes? No todas las bacterias tienen. Y por aquí vamos a dibujarle de este lado. No es una cola esto, ¿eh? Esto viene a ser pues su flagelito. Ya está, listo. Muy bien. En el interior vamos a dibujar por aquí su material genético. Ahí está su ADN, ¿no? Su material genético. Por aquí voy a poner otro ADN parecido, más chiquito. ¿Ya? Y los ribosomas, ¿no? Esas bolitas chiquitas serán los ribosomas. Ahí. Ya está. Y pues algunas inclusiones en el medio. Ahí, vamos a ponerle inclusiones. Ya está, listo. Entonces ahí tenemos nuestra bacteria. En una bacteria entonces podemos señalar determinadas partes. Ya, recuerda que esta es la estructura bacteriana. Si estamos hablando del reino Monera, tiene una célula procariota y es una estructura netamente bacteriana. Cuando uno se refiere a una estructura bacteriana, ¿qué puede encontrar? De afuera hacia adentro, por ejemplo, tendremos lo que viene a ser, a ver, vamos a poner por aquí la llamada, por acá, a ver, ahí, esta que viene a ser la cápsula, que recuerda, no es una estructura que está en todas las bacterias, sino que es una estructura facultativa, ¿ya? La cápsula viene a ser una estructura de tipo facultativa que se puede encontrar, ya que se puede encontrar en algunas bacterias. Esta de aquí es una cápsula que les brinda protección, sobre todo contra los antibióticos, ¿no? Protección, resistencia contra los antibióticos. Está hecha de polisacáridos, ¿ya? Contra los antibióticos, contra la fagocitosis. Una cápsula a manera de un mucílago tiene, ¿no? Esa es la primera, la cápsula, que como te digo es una estructura provisional, no necesariamente todas la tienen, ¿ya?
Luego, lo que sí tienen todas las bacterias es la llamada pared. Por aquí lo voy a poner, esto de negrito, que es la pared celular. Entonces aquí le pongo pared, ¿ya? Esta viene a ser la pared celular. La pared celular en una bacteria puede ser de diferente tipo. Dependiendo el tipo de bacteria, por ejemplo, yo puedo hablar que esta pared celular está formada por mureína, eso es cierto. Acuérdate, acá hay mureína o peptidoglucano, ¿no? Está formada por mureína o peptidoglucano. Y esa pared celular es la que determina que una bacteria sea gram positiva o sea gram negativa. Acá le voy a poner. Cuando uno se refiere a las bacterias gram positivas y gram negativas, es de acuerdo a la composición. Por ejemplo, una bacteria que sea de tipo gram, así, gram positiva, es aquella bacteria cuya pared celular se tiñe, ¿no? Que la bacteria se tiñe de un color ligeramente violeta frente a la reacción de Gram. Es una bacteria que tiene la pared celular muy gruesa con ácido teicoico adicionalmente, mientras que las bacterias de tipo Gram negativa presentan un color ligeramente rojizo. Entonces tengo otro grupo de bacterias que son las Gram negativas, que son bacterias, como te decía, que tienen una coloración más rojiza, tienen el peptidoglucano delgado, o sea, su pared es delgadita, y no presentan ácido teicoico. Eso es otra diferencia. Ahora, esas bacterias gram negativas, por encima de la pared, tienden a presentar incluso una membrana adicional, una membrana doble. Hay una membrana externa, hay la pared y una membrana interna, por lo cual estas bacterias de tipo gram negativa son bacterias mucho más patógenas, o son bacterias que tienen mayor resistencia frente a los medicamentos como los antibióticos. Entonces se nos hace más complicado poderlas combatir, ¿ya? Entonces eso es en el caso de la pared celular, que permite dar la forma a las células, ¿no? La pared celular permitía dar formas como, por ejemplo, acá voy a ir poniendo formas bacterianas que permite esta pared celular. No sé si recordarás por aquí que hablábamos de los coquitos, ¿no? de los bacilos, de los vibrios, de los espirilos en algún momento. Entonces, por aquí las formas bacterianas son, por ejemplo, así. Aquí tengo ahí una esferita para referirme a los cocos, ¿sí? Estos coquitos podían ser también así en forma de una coma, ¿no? Estas bacterias pueden ser en forma de una coma, se les denomina vibrios, ¿ya? Vibrios pueden tener la forma de un bastoncito. Si tienen la forma de un bastoncito, entonces se llaman bacilos. Si tienen la forma de un espiral, si tienen la forma de un espiral, se les denomina espirilos, ¿ya? Esas vienen a ser pues formas bacterianas. Ahora, recordar también que dentro de las formas bacterianas pueden haber agrupaciones. Si hay, por ejemplo, una agrupación en cadena, o sea, los cocos, por ejemplo, ¿no? Si los coquitos se hacen en cadenitas así, estos coquitos en cadenas, a esto le llamamos ¿qué? Le llamamos estreptococo, ¿no? Cuando están en cadenitas así, estreptococo. Pero también estos coquitos pueden asumir formas como un racimo, y si tienen formas de racimo, entonces se les denomina estafilococo. Cuando tienen formas de cadenita, estreptococo. Cuando tienen forma de racimo, un racimito, ahí vamos a ponerle así, un racimito, este racimito se le denomina estafilococo, ¿ya? Son formas, agrupaciones, ¿no? de coquitos. Ya está, tenemos el estafilococo. Eso es con respecto a la pared celular. Otro aspecto que podemos resaltar de una bacteria viene a ser pues su membrana, lo de azul por aquí. Entonces voy a ponerle por aquí la membrana. Vamos a poner por acá la membrana citoplasmática o membrana celular.
esta membrana plasmática, citoplasmática o membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos, ¿no? Una bicapa lipídica. Entonces por aquí le vamos a poner que está formada por una bicapa de fosfolípidos. Ya está. Ahora, recordemos que la membrana, que es lo que está aquí de azul, forma unos pliegues. Esos pliegues se denominan aquí mesosomas. Los pliegues se llaman mesosomas. Estos pliegues, recordemos que son importantes porque le permiten a las bacterias poder realizar lo que es su respiración. Ya, lo voy a poner por acá, miren. Por aquí lo voy a poner, vamos a ponerle por aquí. Son los llamados mesosomas. A ver acá. Los mesosomas. Aquí son los mesosomas importantes para que una bacteria pueda respirar, ¿ya? Les permite realizar parte de su metabolismo, ¿no? Entonces, los mesosomas permiten la respiración celular, ¿ya? Permiten lo que es respiración celular, pero también les va a permitir la división y división, ya que ayudan a formar lo que se llama el tabique o septo transversal. A ver, mira, ¿cómo es esto? Cuando tú ves el dibujito, aquí se presentan dos tipos de mesosoma, ¿ya? Vamos a cerrar por aquí. Listo. Mira, mesosomas de tabique en el medio que ayudarán a dividir el material genético, y los mesosomas laterales, que son los que ayudan al metabolismo, que la bacteria pueda realizar su respiración celular. Ya tengo los mesosomas. De ahí acordarse también que cuando uno se refiere a las bacterias presentan, acá vamos a poner mesosomas, las bacterias presentan lo que se conoce con el nombre de ribosomas. Los ribosomas son las únicas organelas, los únicos organoides que tienen estas células que le ayudarán pues a poder realizar su síntesis de proteína. Por aquí voy a poner ribosomas. ¿Ya? Los ribosomas en una bacteria son importantes porque permiten la síntesis de proteínas. Por aquí le voy a poner, ¿ya? Síntesis de proteínas. Síntesis de proteína. Entonces por acá tengo los ribosomas. Estos son otras pequeñas estructuras que hay dentro de la célula bacteriana. De ahí, dentro de una bacteria encuentro el material genético. El material genético puede estar presentado de estas formas. Por ejemplo, puedo encontrar los llamados plásmidos. Recuerda que un plásmido son aquellos pedazos de ADN, son fragmentos de ADN que provienen de otra bacteria. Este plásmido, que es aquí el que tengo de rosadito, mira, este plásmido, el de rosadito, es un pedazo de ADN que se considera extracromosómico, es decir, es un pedacito de ADN que proviene de otra bacteria mediante conjugación. Aquí le pongo, esto es ADN, ¿ya? Extracromosómico, ¿ya? Extracromosómico, y este material genético se ha intercambiado mediante el proceso de conjugación bacteriana. Recordaremos que la conjugación, ¿ya? La conjugación bacteriana se ha realizado gracias a pequeñas estructuras que pueden formar estas bacterias denominadas los pili, ¿sí? Estas bacterias pueden presentar pequeñas proyecciones que se conocen con el nombre de pili, el llamado pili. Por acá lo voy a hacer algunos pilis, ¿no? Por ejemplo, esta bacteria
esta bacteria, por aquí le vamos a hacer que le desarrolle un pili, mira. A esta bacteria le voy a poner así, mira. Ahí, mira, de celestito. ¿Ya? Este pili lo estoy exagerando, pues, ¿no? Es una proyección, ¿ya? Es una proyección que pueden desarrollar estas bacterias ahí, ¿ya? Y al desarrollar este pili les permite unirse a otras bacterias para poder realizar el proceso de conjugación bacteriana. En la conjugación bacteriana se intercambia material genético para permitir que las bacterias puedan incluso generar resistencia a los antibióticos. Entonces por aquí les voy a poner, tenemos el caso del pili, ¿ya? Se le llama pili o fimbria. Pili o fimbria. No confundir esto con un cilio, ¿eh? Pili o fimbria. Esto es importante para la conjugación. Esta conjugación es el intercambio de material genético que experimentan las bacterias. Ya tengo mi pili o fimbria por aquí. Gracias a este pili o fimbria es que obtengo mis plásmidos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el pili. Ya, ahí está el pili o fimbria. Muy bien. Y tenemos pues la parte importante de aquí, que es el ADN, el material genético que podemos encontrar en una bacteria. Este ADN se caracteriza por ser circular, tiene una forma, un único cromosoma circular, es desnudo porque no tiene proteínas histonas. ADN, por aquí le pongo circular y también es considerado que su ADN es desnudo, ¿ya? Recordemos que este término desnudo se refiere a que no tiene histonas, ¿ya? Las histonas son proteínas básicas ricas en lisina, ricas en arginina, ¿no? Que son aminoácidos, y solamente se encuentran en el ADN de las células eucariotas, sin histonas, ¿ya? Eso viene a ser su ADN. ADN circular, ADN desnudo. Y lo último que tenemos pues de esta bacteria viene a ser lo que llamamos su flagelo. Este flagelito es importante para poder moverse, ¿no? La bacteria, gracias a su flagelo, se puede mover. Acá le voy a poner, este es su flagelo importante, para el proceso de locomoción. El flagelo es importante para que la bacteria pueda moverse. Ya está. Y entonces esa viene a ser pues la estructura que podemos encontrar en una bacteria. ¿Sí? Son las partes que podemos encontrar cuando nos referimos a las llamadas bacterias. Ahora, las bacterias, ojo que este esquemita, como te digo, lo podemos aplicar para bacterias y cianobacterias, con algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, te decía que aquellas que son cianobacterias son fotosintéticas. Ellas lo que presentan son laminillas fotosintéticas para poder realizar su proceso de fotosíntesis, y presentarán pigmentos fotosintéticos, ¿sí? Presentan pues en el caso de estas bacterias presentan pigmentos fotosintéticos. Y si me refiero a las arqueobacterias, la pared celular no tendrá mureína, sino tiene pseudomureína. Son algunas cositas que podemos diferenciar dentro de una y otra bacteria, ¿ya? Entonces eso con respecto a la parte de, ¿no? A la parte de las llamadas bacterias, ¿ok? Ahora, cuando uno se refiere a las bacterias tienen diversas importancias. Por aquí le voy a poner importancia, ¿ya? Importancia de las bacterias. Importancia de las bacterias. Ahí, mira. Importancia de las bacterias. Entonces, cuando uno se refiere a
Listo. La importancia de las bacterias. Las bacterias cumplen diversos roles. El papel más importante que tienen las bacterias es la de ser, por aquí, ecológicas. Entonces ponemos por aquí importancia ecológica. Ecológicamente, muchachos, para el ambiente, las bacterias cumplen dos roles muy importantes. Uno de ellos es con respecto a el ser agentes descomponedores. Aquí son descomponedores, es decir, ellas lo que hacen es descomponedores, es convertir la materia, ahí está, descomponedores, convertir la materia orgánica, los restos de animales, los restos de plantas muertas, en material inorgánico, sales minerales para que nuevamente sean aprovechadas por las plantas. En la agricultura, que se puede relacionar con esto, ecológica, y también en la agricultura, se puede ver que las bacterias son importantes, por ejemplo, dentro del ciclo del nitrógeno. Hay bacterias que son importantes, ¿no?, con respecto al ciclo del nitrógeno, convirtiendo lo que son, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, convirtiendo, por ejemplo, el llamado amoníaco o el nitrógeno atmosférico, fijándolo a nivel de las raíces de las leguminosas o convirtiéndolo en nitratos para que las plantas lo puedan absorber. Ese es otro papel que tienen las bacterias. En la industria, por aquí, en la industria, las bacterias, aquí, papel industrial, las bacterias son importantes. ¿Por qué? Porque son agentes que permiten lo que es la producción, ¿no?, mediante la fermentación. Se utiliza la fermentación, por ejemplo, la fermentación de tipo, ¿no?, la fermentación láctica. Cuando se utiliza esta fermentación láctica, se puede obtener productos lácteos, derivados lácteos, como por ejemplo el caso de la leche, por ejemplo, ¿no?, derivados lácteos como la leche, podemos hablar del queso, entre otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos la importancia industrial. Tenemos una importancia médica también. Ojo que cuando, aquí en la industria, fermentación, y también me olvidaba, en la elaboración de medicamentos. Hay bacterias que se utilizan para, por ejemplo, elaborar antibióticos. Elaboración de antibióticos. El antibiótico, por ejemplo, streptomicina, ¿no?, se elabora gracias a una bacteria llamada Streptomyces griseus. Eso es no confundir con penicilina, que es un hongo, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas importancias. Y dentro de lo que más resaltan las bacterias, porque probablemente tú escuchas bacteria y el que menos tiene, pues, tiene algo de temor, ¿no? Porque automáticamente uno piensa, pues, que las bacterias son causantes de enfermedades, lo cual es cierto. Hay bacterias que sí causan enfermedades, pero la mayoría de ellas tienen diversos roles, como lo estás viendo. Importancia médica se refiere también a la causa, son causa de enfermedades. Entonces por ahí hay un problemita, ¿no? La causa de enfermedades, ahí lo abrevio, causa de enfermedad. Por ejemplo, vamos a citar algunas bacterias, ¿no? Tenemos que hablar aquí de Mycobacterium, por ejemplo. Hablamos aquí de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis es la bacteria causante de la tuberculosis, ¿sí? Otra sería, por ejemplo, Mycobacterium leprae, causante de la lepra. Ahí, ¿no? Leprae. Otra vendría a ser, por ejemplo, Vibrio cholerae, es causante del cólera, ¿no? Vibrio cholerae. Tenemos otra, por Salmonella
Salmonella typhi, causante de la llamada salmonela o tifoidea, ¿no? Son bacterias que causan enfermedades. Tenemos, por ejemplo, a ver, el caso de Neisseria gonorrheae. Esta gonorrheae. Esta Neisseria gonorrheae es la causante de la llamada gonorrea. Tenemos a treponema pallidum. Treponema pallidum es causante de sífilis, ¿sí? Gonorrea, sífilis, ¿no? Tuberculosis. Acá lo pongo al costadito si deseas, mira. TBC. Esto viene a ser esto viene a ser lepra. ¿Ya? Lepra. Esto viene a ser cólera. El otro viene a ser la tifoidea o salmonela. ¿Ya? Hay tifoidea o salmonela, tifoidea. Tenemos el caso de gonorrea, el obrevio nomás, gonorrea. El otro es sífilis. Son enfermedades, estas últimas, de transmisión sexual o ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Después tenemos, por ejemplo, a ver, el caso de Bartonella. Bartonella también importante. Bartonella bacilliformis, causante de bacilliformis, la llamada verruga, la verruga peruana, ¿no? Esta es causante de la verruga. Ahí está, verruga peruana. Y así, o sea, tenemos diferentes tipos de bacterias, todas ellas pues causantes de enfermedades. No son muchas, digamos, pero sí hay bastantes enfermedades que se van a relacionar con ellas, ¿ok? Y para cerrar, pues como te decía, vamos a hablar aquí de las llamadas cianobacterias o cianofitas. Entonces vamos a poner por aquí, hablamos de las cianobacterias. Aquí ponemos a las cianobacterias un poco para dar su importancia sobre todo, ¿no? Mayormente cuando hablamos de fotosíntesis, los créditos se los llevan las plantas. Uno menciona las plantas realizan fotosíntesis y es cierto, pero más importancia desde ese punto de vista fotosintético lo tienen las cianobacterias. Son bacterias, por aquí, son bacterias fotosintéticas, ¿ya? Bacterias fotosintéticas. Ahí mira, son bacterias fotosintéticas, ¿ya? Estas tenemos como, son unicelulares, son autótrofas, ¿ya? Este grupo de bacterias, por ejemplo, de este grupo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de, aquí tenemos el caso del Nostoc. Tenemos el Nostoc, tenemos Anabaena. Son especies de cianobacterias. Recuerda que las cianobacterias, como las habíamos mencionado, son especies que tienen capacidad de fotosíntesis, o sea, presentan pigmentos fotosintéticos. Espirulina, ya son las llamadas cianobacterias. Ya, muchachos, entonces eso, recordar con respecto a la fotosíntesis de estos organismos, una fotosíntesis de tipo oxigénica, tal cual las plantas superiores, tal cual las algas. ¿Ya bien? Entonces con eso estaríamos pues terminando esta clase de taxonomía y reino monera. Ya nos estaremos viendo pues para desarrollar nuestra práctica. Entonces no olvidar, la taxonomía es la rama de la biología encargada de la clasificación de los seres vivos, y durante estas semanas lo que haremos es estudiar los reinos biológicos. Te saludo, tu amigo el profesor Ernesto Tadeo. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, nos vemos.